Buenas, estimados alumnos. Bien, en esta oportunidad decidí prepararles este video explicativo, descriptivo, para poder de alguna manera consolidar y orientar el estudio de ciertos ejes temáticos o contenidos que vamos por ahí también desarrollando en las horas de clase. En esta oportunidad decidí tomar el eje temático correspondiente a la unidad de persona jurídica, la unidad 9, en cuanto a la cabeza de bolilla o de unidad. Nos convoca a hablar de la conceptualización de este ente, ¿sí? Que vamos a estudiarlo, a aprenderlo, que no tiene que presentar ninguna complejidad. Ya sabíamos que cuando hablamos de sujeto de derecho o de personalidad jurídica, estamos pretendiendo significar, ¿sí?, con esto que el sujeto de derecho puede ser a través de la personalidad jurídica puede ser titular de relaciones jurídicas, puede ser titular de derechos y deberes jurídicos, para de ese modo ejercer las facultades que emanan de tales derechos, o bien asumir las obligaciones que implican esos deberes. Bien, dicho esto, advertimos que ya nuestro Código Civil y Comercial ya nos postula o nos indica un concepto legal. O sea, tenemos un concepto legal de persona jurídica que perfectamente nos prescribe o nos dispone el artículo 141, diciéndonos que la persona jurídica es todo aquel ente que el ordenamiento jurídico confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de el objeto y los fines de su creación. ¿Correcto? Bien, acá ya nos empieza a indicar y a enmarcar este artículo que estamos hablando que son entes, ya vamos a ver un concepto doctrinario, pero son entes colectivos que el ordenamiento, el sistema legal, el derecho objetivo va a otorgarle, a conferir personalidad, o sea, va con capacidad jurídica, ¿sí? Todo consecuentemente con una finalidad que se proponga, que se establezca previamente en un acto fundacional, ¿sí? Esta persona jurídica, a través de su estatuto, de su acta constitutiva, de su contrato, disponiendo un objeto, ¿sí?, con una ley de creación, ¿no?, la finalidad de ese ente. Ahora bien, hay un concepto que yo sugiero de un autor que es Antonio Budano Roig, de su obra Lecciones de Derecho Civil. Él concibe a la persona jurídica, digamos, el concepto que por ahí puede construir o elaborar es que son aquellos entes ideales y colectivos que justamente el derecho objetivo va a concederles una aptitud jurídica para poder actuar en el mundo jurídico, en el campo jurídico, al igual que las personas humanas, personas naturales, y de ese modo van a poder adquirir derechos, incorporar derechos o asumir obligaciones
Todo ello en virtud, según corresponda, de la organización jurídico-política de la nación, ahí haciendo referencia el autor a las personas jurídicas de carácter público, o bien en virtud a un acto administrativo que expreso que le reconozca la calidad de tales, como puede ser un decreto del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que le dé personería jurídica a una fundación o una asociación civil, o bien en virtud de una autorización legal que le otorgue la ley para funcionar como tales, ¿sí? Una autorización y una inscripción definitiva de una sociedad comercial ante un registro público de comercio o a nivel nacional ante la Inspección General de Justicia. Bien, dicho esto, el programa les va a pedir y le va a referir que hay determinadas o distintas posturas o tesis sobre la naturaleza jurídica de la persona de existencia ideal o la persona jurídica actualmente así llamada. Se han ensayado o postulado las teorías más resonantes, la teoría por un lado de la ficción. Esto nos retrotraemos un poco para entenderlo mejor a un autor que ya nos resultaría familiar, que es Savigny, cuando estudiamos la naturaleza jurídica del derecho subjetivo, en donde él atribuía a que el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad, el señorío del querer, no sé si se acuerdan. Entonces, siguiendo este orden de ideas o esta línea argumental, decimos que el derecho subjetivo es un poder o una prerrogativa que la ley le acuerda a una voluntad, ¿sí? Entonces, en consecuencia, este autor decía que los seres humanos, únicamente la persona humana, según el orden de la naturaleza, son los seres que solamente ellos están dotados de voluntad, ¿sí? Hay una voluntariedad en su actuar, en su accionar, en el proceder. No así cualquier otro ente colectivo que se pretenda. En ese caso estaríamos hablando de una creación artificial del legislador, de dotarlos de personalidad jurídica para acometer un fin de interés económico, de conveniencia social, ¿sí? O sea, porque las personas humanas son las únicas que pueden querer, ¿sí? No así los entes colectivos. Por lo tanto, se otorgaría, o sea, un artificio, o sea, una creación artificial del legislador, esta personalidad jurídica, pero para la realización de un determinado fin jurídico, es decir, que sería una personalidad jurídica para fines puramente patrimoniales. Las consecuencias las derivaciones, las implicancias que traía esta tesis de Savigny van a encontrar en los libros básicamente dos, que habla sobre que se comportaría esto asimilar a la persona jurídica como un incapaz de hecho, en donde no tendría una voluntad válida propia, sino que sería la válida la de sus representantes, las que obran en su nombre y representación, ¿sí? Ya vamos a ver que esta teoría es equivocada. Y luego tenemos la teoría de la realidad. La teoría de la realidad, acá no se habla de otorgar o conferir personalidad jurídica, personalidad, sino que se reconoce una realidad ya existente, ¿sí? La persona jurídica, estamos hablando que es un ente con consistencia propia, ¿sí? Quiero significar
al decir consistencia propia es que está conformada por elementos que van a converger y van a dar surgimiento a un estrato superior con una unidad distinta a la de sus simples componentes o de sus simples miembros, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar después personalidad diferenciada, ¿sí? De esos miembros que le dieron nacimiento en un acto fundacional, en un contrato, en un estatuto, en un acta, ¿sí? Y a partir de estas teorías de la realidad surgen dos grandes derivaciones, que fue la teoría del órgano y la teoría de la institución. La teoría del órgano, justamente la teoría del órgano establece que la persona jurídica tiene voluntad propia, ¿sí? Una voluntad real, pero que se ejerce de manera colectiva, o sea, tiene un espíritu colectivo, pero una actuación individual, ¿sí? Estamos hablando de, está compuesta por órganos, la persona jurídica implica una estructura organizativa, distintos órganos, distintos núcleos que tienen determinadas, ya sea justamente por estatuto, determinados roles, funciones, ¿sí? Que van a operativizar y para digamos, el funcionamiento de la organización de la persona jurídica a los efectos de la consecución o la prosecución o el logro de los fines útiles que se han tenido previstos al momento de la creación de la persona jurídica. Justamente son órganos, no son representantes de la persona jurídica. Los órganos de fiscalización, de gobierno, de administración, todo lo que sea el brazo ejecutor de esa persona jurídica, ¿sí? Van a ser órganos, no representantes. Después la teoría de la institución, que la teoría de la institución básicamente es la que ya van a leer que la Jan Vías adopta o adhiere. La teoría de la institución supone el entendimiento de que se da nacimiento a un organismo ideal, un organismo social, que va a perseguir una finalidad determinada, ¿sí? un cometido, un fin, una télesis, ¿sí? Pero todo esto tiene un inicio, ¿no? Una génesis que es una idea, justamente una idea fundacional, pero esa idea debe encontrar una adhesión plural, una comunidad existente en ella de hombres o de sujetos que le van a dar nacimiento a esta persona jurídica, con personalidad jurídica diferenciada, y va a haber un recurso humano, un sustrato humano, y también un poder organizacional, ¿sí? Va a haber una organización, un orden allí. O sea, yo hablaba recién en las teorías de la realidad de la persona jurídica, pensarla como recién decía, una estructura organizacional. Justamente es una organización funcional, ¿sí? Es donde hay voluntades renovadoras de los miembros y de otros que se van sucediendo con vocación de permanencia en el tiempo, ¿sí? Para la realización de esos fines útiles, ya sea con fines de lucro o persiguiendo un fin de interés público. Y finalmente podría nombrarles la última teoría técnico-jurídica normativa, que es la propuesta por Kelsen, que ve a la persona jurídica no como un sujeto de derecho, sino como un centro de imputación diferenciado de normas, ¿sí? Sería como un soporte donde convergen derechos, obligaciones y responsabilidades. Acá también cuando veíamos derechos subjetivos o naturaleza jurídica negacionistas, aparecía también Kelsen diciendo que no existía un derecho subjetivo, o sea, no había una diferenciación en subjetivo y objetivo,
el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo que indica una consecuencia jurídica para una determinada persona, una obligación, o que se ponía a disposición de una persona, y ahí surgía la facultad o el derecho, pero no tiene un valor autónomo, ¿sí?, por sí mismo el derecho subjetivo, y por lo tanto, si no existiera un carácter autónomo del derecho subjetivo, tampoco puede haber un sujeto de derecho. Estos dos serían conceptos conceptos artificiales para poder comprender mejor el derecho, decía Kelsen. Entonces, de ese modo también lo va a ver a la persona jurídica, ¿sí? No lo va a ver como sujeto de derecho para nada. Bien, esto terminando esta primera parte de los ejes temáticos de la unidad. Ya vamos a seguir en próximos videos.